¿Me indican si se observa la pantalla? Sí, licenciada. Bien, Sí, ya. licenciada. Ok, entonces la semana pasada estuvimos hablando sobre lo que era movimiento armónico simple. Dentro de esto de los movimientos armónicos simples salió lo que era el apellido de Hood. Yo les dije que esta semana íbamos a trabajar con lo que eran las leyes de Hood, quien gracias a él sé lo que se pudo trabajar con lo que son los resortes, que dentro de este tipo de resortes, de este movimiento, digamos que este mecanismo se basa bastante para poder trabajar lo que es el movimiento armónico simple o las siglas que es MAS. Entonces, lo que es Robert Hood, quien también lo conocemos en el área de biología, que fue el primero que le dio el nombre, lo que es el nombre de célula a la célula, este señor pasa desapercibido en el área de física. Yo les indiqué que había ahí conflictos de intereses entre Isaac Newton y Robert Hood. Pero que Robert Hood sí trabaja bastante con lo que es la física dentro de lo que es la parte de los resortes, en lo que es el movimiento digamos, armónico. Recuerden que el movimiento armónico es un movimiento que básicamente tiene el de va y ven, que va y viene y que necesita una fuerza externa para que éste se detenga. Tiene lo que son los elementos de lo que es el periodo, lo que es el tiempo, lo que es la frecuencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos? Recuerden que también lo que llamamos muelle, no era el muelle que nosotros conocemos, muelle es la parte donde está la base, el resorte, y luego viene lo que es la masa o el objeto que va a estar guindado o anclado a lo que es el resorte. Entonces, ahora vamos a dar inicio a lo que son las leyes de Hood, que es muy importante para poder estudiar lo que es el movimiento armónico simple. Entonces, en sí, ¿de qué se trata? Vamos a recordar un poquito. Nos dice que la definición de lo que era el movimiento armónico simple era básicamente que es la partícula o un sistema que tiene un movimiento armónico simple cuando éste vibra bajo la acción de fuerzas restauradoras que son proporcionales a la distancia respecto a la posición del equilibrio. Básicamente, en palabras que nosotros conocemos, es la fuerza que está anclado a un tipo de resorte, viene una fuerza externa que hace o provoca el movimiento de y este automáticamente va a tener el movimiento que yo les decía de va y ven, que va, viene, ya sea izquierda, derecha o sube y baja, ¿verdad? Que va a estar en constante movimiento. Dice que es un movimiento vibratorio bajo la acción de una fuerza recuperadora elástica, proporcional al desplazamiento y la ausencia de todo razonamiento. ¿Qué elementos comprendía lo que es el movimiento armónico simple? Eso también ya lo vimos la semana pasada. Tenemos oscilación o la vibración, el periodo, la frecuencia, la elongación, la posición de equilibrio y la amplitud. ¿Qué quiere decir la oscilación? Mora. Herrera. Es el movimiento realizado desde cualquier posición hasta regresar de nuevo a ella, pasando por las posiciones Intermedias. Entonces, la oscilación o la vibración es el movimiento que yo les indicaba que se puede observar que va y viene, va y viene, va y viene. Entonces, a ese movimiento que yo les decía, movimiento de vaivén, se le llama oscilación o vibración. Luego tenemos lo que es el periodo. ¿Qué podemos decir de el periodo? ¿Quién está por ahí? No logro ver. A ver, Aguirre. Es el tiempo requerido para realizar una oscilación o variación completa. Se designa con la letra T. La unidad del periodo en el sí es el segundo. Ya, muy bien.
Entonces, periodo, recuerden que el periodo en lo que vimos en movimiento circular uniforme, en lo que vimos en el movimiento elíptico, periodo se refiere al tiempo requerido, ya sea para una vuelta, ya sea en este caso para lo que es una vibración completa, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto tiempo se demora en realizar una vibración completa? Ya sabemos que el tiempo se representa con la letra T y en el Sistema Internacional de Unidades lo representa el segundo. El SI se refiere al Sistema Internacional de Unidades, que es representado por el segundo. Luego tenemos lo que es la frecuencia. A ver, Nazareno creo que estaba por ahí. ¿No? A ver, ¿quién más está por aquí? A ver, Cortés. Es el número de oscilación o vibración realizada en la unidad de tiempo. Se denota con la letra F. Define como el número de ciclos por la unidad de tiempo que realiza un movimiento periódico. La frecuencia se relaciona con el periodo mediante la relación F igual 1 de T. La unidad de frecuencia es psi, es el Hertz. Hertz. Ya, listo. Entonces, si el periodo nos decía que era cuánto tiempo demoraba la vibración en dar lo que es una vibración completa, la frecuencia nos dice que es el número de vibraciones realizadas por unidad de tiempo. Entonces, en una, básicamente, el periodo relaciona a lo que es la vibración completa, es decir, todo el tiempo que demora hacer la vibración ese artefacto, ¿verdad? En cambio, lo que es la frecuencia es la cantidad de oscilaciones o de vibraciones que éste va a realizar por una unidad de tiempo. Nosotros lo reconocemos con la letra F. F quiere decir frecuencia, la F minúscula. Entonces, esta va a definir el número de ciclos por unidad de tiempo y se lo va a relacionar mediante la fracción que es la frecuencia, que va a ser igual a 1 dividido por el tiempo. Y en el sistema internacional, recuerden, SI, el SID, es sistema internacional. Lo vamos a encontrar con la unidad del Hertz, el tiempo en unidad de segundo y la frecuencia en Hertz. Luego tenemos lo que es la elongación. ¿A qué se llamamos elongación Baquerizo? Es el desplazamiento de la partícula que oscila desde la posición del equilibrio hasta cualquier posición en un instante dado. Ya, muy bien. Entonces, la oscilación nos vamos a dar en cuenta que es el desplazamiento de esa partícula, ¿verdad? Básicamente aquí ya lo vemos, es una parte que no es tangible, no se lo puede observar a simple vista, pero básicamente es esa distancia o ese desplazamiento que la onda o la partícula va a tener, ya sea en amplitud o lo que es la elongación, ¿verdad? Entonces, es según la posición en donde esté y eso va a determinar, ese rango lo va a determinar es la frecuencia y la fuerza con que esta vibración va a estar. A mayor vibración va a tener como que unos picos más altos y a menor vibración estos picos van a ser más lentos y va a ser va a ir en la parte de abajo. Yo les ponía ejemplo que son los latidos del corazón. Cuando vemos un electrocardiograma, nosotros dependiendo cómo esté la persona, por eso que dicen tiene que estar relajada, vamos a darnos cuenta que en el electrocardiograma vamos a estar viendo los picos de los latidos del corazón, porque recordemos que los latidos del corazón es un ejemplo de lo que es el movimiento armónico simple, que vamos a estar viendo que es un va y ven, va y baja, sube, y eso va a depender de, ya sea el periodo, va a ser de la frecuencia, de muchos factores, nosotros vamos a darnos cuenta de lo que es ese desplazamiento de lo que es la oscilación.
Luego tenemos la posición de equilibrio, que nos dice que es la posición en la cual no actúa ninguna fuerza neta sobre la partícula oscilante. Básicamente es el estado de inercia donde vamos a encontrar a esta partícula. Cuando esta partícula está sin movimiento, está en inercia, está en una posición de equilibrio, hasta que venga un cuerpo o una fuerza externa que haga que éste se mueva. Y por último tenemos lo que es la amplitud, que nosotros lo conocemos con la letra A, y básicamente nos dice que es la magnitud del desplazamiento con respecto al equilibrio. Entonces, todos estos son los elementos que intervienen en el movimiento armónico simple. Aquí tenemos algunos ejemplos de movimiento armónico simple que nosotros podemos observar en la vida real. Tenemos cuando nos columpiamos en esos juegos infantiles, tenemos lo que es el columpio, tenemos lo que es un saco de box, el aleteo de algunos animales, como lo que es el colibrí, el gato chino que nosotros vemos que está con la manito que se mueve como para llamar, que dicen llamar la suerte. Entonces, ese movimiento que produce este gato o este objeto, eso es un movimiento armónico simple. Y los relojes antiguos que vemos que tiene un péndulo en la parte exterior, que vamos a ver que también genera lo que es un movimiento armónico simple, ¿verdad? Recordemos que dentro de este tipo de movimientos también algunos vamos a estar mezclados con lo que es el sonido, que eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, ahora sí, ya recordando un poquito de qué era lo que es el movimiento armónico simple, y dentro de este, que también tienen que estar mucho, nosotros dependemos de lo que es los resortes, porque básicamente la mayoría de objetos que presentan este tipo de movimientos tienen por lo general un tipo de resorte, ¿verdad? Entonces, estos resortes son gracias a este señor. Entonces, vamos a ver un poquito quién era Robert Hood, ¿ya? Hoy hablaremos de la ley de Robert Hooke. Y quiero comenzar esta pequeña aventura, pues hablando de Robert Hooke, ya que es uno de mis personajes favoritos. No te ubico bien, ¿cómo se llama tu nombre? Es Robert Hooke, escorpión dorado, y él es súper famoso porque le dio nombre a las células. Así es, él bautizó a las células pues como células. Y él es uno de los personajes o científicos más importantes y más increíbles de la historia. Pero debido a que traía un show o unas polémicas con Isaac Newton, pues ha pasado un poco desapercibido. Fue tan grande el conflicto que tuvo con Isaac Newton que Isaac Newton se encargó de esconder, tirar y destruir todas las fotografías de Robert Hooke para que nadie le conociera. Así es, estos dos amigos traían un pleito por aquello de la ley de la gravitación universal. ¿Por qué no lo comprueban por ustedes mismos? Así es que yo, Lagartijas Vlog, pues quiero darle honor a quien honor merece. Así es que recibamos con un fuerte aplauso a Robert Hooke. Él es inglés y siempre se rodeó de muchas polémicas, pero sin lugar a duda, era un genio creativo de primer orden. Sus intereses abarcaron muchísimos campos, como la biología, la medicina, la arquitectura, la física, entre muchísimas más. Incluso desarrolló una bomba de aire para otro científico. Pero hoy es muy importante porque él formuló lo que se conoce como la ley de la elasticidad de Hooke. Y es súper importante esta ley, ya que describe cómo un cuerpo elástico se estira de forma proporcional a la fuerza que se ejerce sobre él, lo que dio lugar a la invención del resorte o el muelle. Así es, si algún día has visto un resorte, es gracias a Robert Hooke. Así es que te presento la ley de Hooke. Y esta nos dice que las deformaciones elásticas en los cuerpos son directamente proporcionales a las fuerzas que las producen. O para que me entiendas con palabras más sencillas, de acuerdo a la fuerza que ejerzas, es la distancia de alargamiento del resorte. Por lo tanto, a mayor fuerza, mayor deformación o desplazamiento. Y para ir más rápido con este tema, te presento la fórmula de la fuerza proporcional al estiramiento, donde F es de fuerza aplicada
y siempre lo vas a encontrar en Newton o Dinas. X es de deformación y siempre va a estar en metros o centímetros. Y K es de constante de proporcionalidad y regularmente lo vas a encontrar de Newton entre metros y de vez en cuando en Dinas entre centímetros. Y si eres una lagartija olvidadiza como yo, pues recuerda esta fórmula como Fox Kids, por si se te olvida en pleno examen. Espero te sea de ayuda este pequeño video. No te olvida en pleno examen. Espero hasta aquí donde vemos que básicamente las leyes de Hooke nos explican la proporcionalidad, con que se estira estos tipos de un cuerpo como tal, ¿verdad? Y para ello procedimos de lo que es la siguiente fórmula, que es F igual a X por K, donde la F representa la fuerza, la X, la deformación que va a tener ese elástico, que a medida mayor fuerza que se ejerza, mayor va a ser la deformación que va a presentar este elástico, y la K, que básicamente es una constante de proporcionalidad. Entonces, una vez ya sabido esto, ya conociendo un poquito quién es Robert Hooke y cómo nosotros vemos que esas leyes son importantes, las leyes que formuló, y vemos que también es muy conocido en la parte de biología, ahora sí nos vamos a lo que son los ejercicios, para poder un poquito entender acerca de estas leyes de elasticidad de Hooke. Entonces tenemos el primer problema. ¿Qué nos dice el primer problema, Mora? A ver, Rosales. Problema 1. Si a un resorte se le cuelga una masa de 200 gramos y se deforma 15 centímetros, ¿cuál será el valor de su constante? Ya, muy bien. Entonces nos dice que si a un resorte se le cuelga, ¿verdad?, una masa que va a tener 200 gramos y se deforma 15 centímetros, nos está preguntando cuál es su constante, ¿verdad? Entonces nos vamos aquí a la pizarrita, donde vamos a sacar nuestros respectivos datos para resolver lo que es el problema. Entonces nosotros decimos datos y tenemos el problema, lo leemos las veces que sea necesaria y nos dice que nos hablan de un resorte que se va a, donde se va a colgar una determinada masa. Esta masa va a ser igual a 200 gramos. ¿Verdad? ¿Qué más nos dice? Este se va a deformar 15 centímetros. Recordemos que la deformación va a estar representada con la letra X. Entonces, uy, ¿por qué sale? Un ratito. Uy. ¿Por qué no me deja escribir? Es rápido. A ver, llegar a una página nueva, pero no sé cómo. No. Ya, ahí sí, creo que ahí sí. Esperemos que ahí no me pida. Ya. Ya, entonces tenemos ahí esos datos. Ya, ahí sí. Entonces tenemos lo que es la constante, que es la perdón, el valor de X, que es la deformación,
y nos dice que es de 15 centímetros. Entonces nos pide el valor de la constante, que la constante es representada por la letra K. Entonces esos son los datos que el ejercicio nos proporciona. La fórmula, como vimos en el video, era la fuerza, que es igual a la constante, a la deformación por la constante. Entonces ahí tenemos lo que es la fórmula que nos da el ejercicio. Y de esa fórmula nosotros tenemos que despejar lo que es el valor de K. Nosotros ya sabemos cómo trabajamos con el valor de K. Entonces nosotros decimos que la constante, que es K, va a ser igual ¿a quién? A la deformación dividido para la fuerza. Ya, entonces ahí tenemos. Tenemos lo que es el valor de la deformación, tenemos lo que es el valor de masa, pero no tenemos el valor de la fuerza. Nosotros, ¿cómo calculamos lo que es la fuerza? A ver, ¿quién me dice cuál era la fórmula para calcular fuerza? Que nosotros ya trabajamos anteriormente con lo que es fuerza. Cuando hablamos de fuerza, nosotros hablamos de Newton. Nosotros, para poder seguir trabajando con esta fórmula, nos pide el valor de la fuerza. El valor de la fuerza no la tenemos. Entonces, ¿cuál es la fórmula para calcular lo que es fuerza? A ver. ¿Quién se acuerda? A ver, ¿quién se acuerda cuál es la fórmula para calcular fuerza? No. La F, Licen. Claro, la F representa fuerza. Yo sé que la F representa la fuerza, pero necesito el valor de la fuerza. Aquí no lo tengo, el ejercicio no me lo está dando. Pero para calcular la constante yo necesito la fuerza. Entonces yo tengo que sacar la fuerza. Pero para poder sacar la fuerza tengo que recurrir a la fórmula. Entonces recuerdo cuál es la fórmula para calcular la fuerza. ¿La recordamos? ¿No? Ya. Haciendo un remember, fuerza es igual a lo que es peso. Y peso es igual a masa por gravedad. Entonces la fuerza es igual a la masa por la gravedad. Nosotros tenemos masa, ¿verdad? Tenemos la masa. Ajá, ahora nos falta el valor de la gravedad. ¿Cómo nosotros sabemos el valor de la gravedad? Gravedad en la Tierra, Ajá, muy bien. Entonces, si nosotros utilizamos un 9 poquito la lógica, nos está diciendo, nos dice que es un objeto, ¿verdad? Que está ahí, está colgado de un resorte, este tiene una diferente masa. No nos dice que está en otro planeta, no nos dice que está en los polos, no nos dice que está en la línea equinoccial, solo nos dice, entonces nosotros asumimos que estamos dentro de la Tierra. Y recordando que la gravedad es un valor constante, nosotros no necesitamos buscar la gravedad. La gravedad tiene su valor. ¿Cuál es el valor de la gravedad? ¿Alguien se acuerda cuánto vale la gravedad? 9.8. Muy bien, 9.8 ¿qué? ¿Unidades? A ver, unidades. ¿Cuáles son las unidades de la gravedad? M.8 ms Metros sobre segundo al cuadrado. Metros sobre segundos al cuadrado. Muy bien. Entonces, recuerden que es muy importante las unidades. Entonces, la gravedad va a ser igual a 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Tenemos entonces gravedad, tenemos masa. Recuerden que la fuerza se representa en la unidad de Newton. Y Newton equivale a ¿qué? A kilogramos metros sobre segundos al cuadrado. Mi masa tiene un valor de 200 gramos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer ahí? ¿Puedo seguir resolviendo o tengo que necesitar hacer otro paso? Repito, la fuerza se representa
en newton. Newton equivale a kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. Tengo una masa, pero la masa me la están dando en 200 gramos. ¿Qué tengo que hacer? Y me la están dando en gramos. Conversión. La conversión, muy bien, tengo que estos gramos convertirlos en kilogramos. Entonces recordamos ya clases pasadas que nosotros ya vimos lo que son las conversiones y ahora transformamos estos 200 gramos en kilogramos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Recordando que estos son los 200 gramos que me da el ejercicio por... Nosotros sabemos que un kilogramo es igual a 1000 gramos. Entonces decimos un kilogramo era igual a 1000 gramos. Entonces digo, gramos con gramos se va y la respuesta me queda en kilogramos. Procedo a realizar la respectiva operación que tengo aquí una división. Tengo 200 por 1, me da 200 kilogramos. 1000 por 1 me da 1000 kilogramos. Entonces, resolviendo paso a paso esto, nos queda 200 kilogramos dividido para los 1000. Ya los gramos ya se fueron. Entonces solamente me queda esta división. ¿Cuánto me queda entonces la respuesta? De 200 dividido para 1000. 0.2. 0.2 o 0,20. Ya, dejémonos con el 20. 0,20 kilogramos. Entonces, ahora sí ya puedo sacar lo que es el valor de mi fuerza. Entonces, yo digo que fuerza es igual a la masa 0,20 kilogramos por la gravedad que es 9.8 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ya cuánto le sale ahí el valor de fuerza? ¿Cuánto sale? 0,20 por 9.8. Debería salir 1,96. ¿Le sale así? 1.96. Ajá, 1,96. ¿Qué? ¿Qué unidad? ¿Cuál es la unidad de la fuerza? Kilogramos. Kilogramos metros sobre segundo al cuadrado o resumídolo en newton. Recuerden, fuerza se expresa en newton. Entonces, tenemos que la fuerza es de 1.96 newton. Entonces, ya tenemos fuerza y tenemos lo que es la deformación. Ahora nos damos cuenta que esta deformación está ¿en qué? En centímetros. ¿Qué tenemos que hacer con esos centímetros? Convertirlos a gramos. ¿A qué? ¿A qué lo convertimos esos centímetros? A ver, pensemos, unidades, centímetro, ¿qué? ¿A qué? ¿A qué los convertimos? Tenemos que hacer la transformación, una conversión de centímetro ¿a qué?
¿A qué hay que convertirlo? A Masa, no. pulgada. A ver, los centímetros no representan la masa. La masa, las unidades de masa son gramos, kilogramos, onzas, toneladas, libras. Los centímetros representan ¿a qué? ¿A unidades de qué? De longitud. ¿Cuáles son las unidades de longitud? Son centímetros, milímetros, metros. Entonces no nos confundamos, ¿ya, chicos? Entonces, estos 15 centímetros hay que transformarlos en metros. Recuerden que la deformación está representada en metros. Entonces, si nos da otra unidad que no les corresponde, tenemos que hacer la respectiva transformación. Entonces, 15 centímetros en metros equivale a 0,15 metros, haciéndolo directamente. Entonces, este valor ya transformado es 0,15 metros. Ya una vez teniendo los valores y las respectivas unidades, simplemente lo que hacemos es reemplazar a la fórmula que me daba el valor de la constante. Entonces yo digo que la constante va a ser igual ¿a qué? A la deformación, que vendría a ser 0,15 metros, dividido para lo que es la fuerza, que es 1,96 newton. ¿Cuánto me queda ahí? No, un ratito. Un ratito, chicos. Que aquí hay un error. Sí, aquí hay un error. Es constante por deformación, sí, porque representa newton metro, no puede ir metro newton. Entonces ahí había un error en el video de esta niña. Entonces aquí es al revés, es fuerza, fuerza dividido para la deformación. Claro, ahí sí, porque las unidades representadas de la constante es newton metro, no es metros newton. Entonces la nena se equivocó en el video. Entonces aquí es al revés. Tenemos que la división sería la fuerza 1,96 newton. Ahí sí, pues. Si yo sé que la constante, las unidades de la constante es newton metro, ya obviamente había un error. Y la deformación 0,15 metros. Ahí sí. Ahí sí, entonces ahí sí está bien. La respuesta tiene que darme en newton metro. Entonces ahí sí tenemos lo que es la división. Tenemos de 1,96 dividido para 0,15. Ahora sí podemos realizar la operación. ¿Cuánto le sale la respuesta de la constante? 13,06. Ajá, 13,06 newton metro. Ahí sí, está correcto. Newton metro. Muy bien. Entonces, la constante, que este valor de la constante al aplicar esa fuerza, ¿verdad? O esa masa, ¿verdad? Al aplicarle esa fuerza de lo que era 1,96 newton, provocó que la constante sea de 13,06 newton metro. Entonces, esa sería la respuesta o la resolución del problema número 1. Vamos con lo que es el problema número 2. ¿Qué nos dice Lara? ¿Qué nos dice el problema número 2? ¿Sí lo puedes leer o te lo hago más grandecito? Ahí. Al agrandarlo se ve borroso, licenciado. Ya. No puedes verlo, a ver. Déjenme. Uy, ahí lo pueden ver, ¿no? Sí, puedes observar. Déjame copiarlo mejor ya. Voy a copiarlo. Ponerlo acá. Ya.
Uy. No, pues, ya, a ver. Sí, creo que hasta ahí. Entonces, ya listo. Entonces, ahí me indica si puedes ver. Ahí sí. Sí, licenciado. Sí. Ya, ahí sí. Le leo. Sí, porfa. ¿Qué nos dice el segundo Ya. problema? Una carga de 50 newtons unida a un resorte que cuelga verticalmente, estirada, estira el resorte 5 centímetros. El resorte se coloca ahora horizontalmente sobre una mesa y se estira a 11 centímetros. A. ¿Qué fuerza requiere para estirar el resorte esta cantidad? Ya, listo, muy bien. Entonces, aquí ya nos está indicando que necesitamos una segunda fuerza, porque ya nos está dando una fuerza al inicio. Recuerden que estos 50 newton representa a fuerza. Entonces nos dice que esa carga de 50 newton está unida a un resorte que cuelga verticalmente, ¿verdad? Entonces tenemos un primer estiramiento que es de 5 centímetros. ¿Verdad? Entonces, luego el resorte se lo coloca horizontalmente. Entonces, verticalmente se estira 5 centímetros. Pero cuando este cambia su posición a una forma horizontal, este se estira a 11 centímetros. Entonces, queremos saber la fuerza con la cual provocó que se estirara los 11 centímetros. ¿Verdad? Entonces, vamos a ir resolviéndolo. Entonces, vamos a poner lo que es la fórmula. Entonces tenemos que la fórmula vendría a ser, recordemos que es fuerza, a ver, ya, entonces sabemos que la fuerza es igual a lo que era la constante por la deformación. Entonces, esa es nuestra fórmula. ¿Qué es lo que tenemos? Ya, tenemos que es constante por deformación. Tenemos que buscar lo que es el valor de la constante, porque aquí no nos está dando la constante. Recordemos que tenemos un primer acto, ¿verdad? Vamos a sacar los datos para que se nos haga más fácil poder visualizar. Entonces tenemos los datos que nos da el ejercicio. ¿Sí? Ya. Entonces nos dice que tenemos una fuerza de 50 newton. Entonces tenemos que es la fuerza que nos aplica, que son 50 newton. Luego nos dicen que hay un estiramiento de 5 centímetros. Entonces tenemos una deformación de 5 centímetros. Luego, este mismo objeto, ¿verdad? O este mismo resorte se estira, cambia de posición y se estira a 11 centímetros. Entonces tenemos una segunda deformación que es de 11 centímetros. Tenemos que calcular la fuerza número 2, que eso no nos está dando. Pongámosle que aquí es la primera fuerza que se aplicó. Tenemos que calcular la fuerza número 2. Entonces yo para poder calcular la fuerza número 2, yo tengo que, este valor que es de la constante, yo no la tengo. Si se dan cuenta, tengo fuerza, tengo deformación, tengo y ambas cosas, pero no tengo lo que es el valor de la constante. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es realizar lo que es el valor de la constante. Pero para ello, recordando que estos centímetros no me sirven. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer con esos centímetros? Tengo que realizar sus respectivas conversiones. Entonces, a estos 5 centímetros transformado en metros, nosotros ya sabemos la conversión cómo es. Ya esto aquí creo que no necesito explicarles. Sería de los 5... ¿Por qué me sale muy grueso? Ya, sería ahí.
Ya sería, ahí sí. 5 centímetros a metro equivalen a 0,5 metros. Y los 11 centímetros a metro equivalen a 0,11 metros. Ya esto de las conversiones nosotros ya lo hemos trabajado, ya saben de dónde salen, saben cómo se hacen y saben, inclusive tienen lo que son las tablitas de conversiones que yo se las di. Entonces, ya una vez utilizada, ya teniendo lo que son las unidades correspondientes, procedemos a sacar lo que es la constante, porque necesitamos este valor para poder sacar la fuerza número 2, porque nos está dando la segunda deformación, ¿verdad? Pero no nos está dando lo que es la constante. Y yo necesito saber esa constante, ¿verdad? Para poder sacar lo que es el valor de la fuerza. Entonces, yo digo que la constante va a ser igual a ¿qué? A la fuerza dividido para la deformación. Entonces, los reemplazo esos valores y que la primera fuerza que tengo es de 50 newton. Y la deformación primera, que estamos trabajando con el primer movimiento, que fue de 0,05. Resolviendo esto, ¿cuánto nos queda? 50 dividido para 0,05. ¿Cuánto les queda? 1000. 1000. Muy bien, entonces nos quedan 1000 newton sobre metros. Listo. Entonces yo ya tengo el valor de la constante. La constante es 1000 newton metro. Entonces, ahora sí yo ya puedo sacar lo que es el valor de mi fuerza. Entonces yo digo que la fuerza va a ser igual a ¿quién? A la constante, que es los 1000, newton metro, por la deformación, que son los 0,11 metros. ¿Y qué tengo? Tengo una multiplicación. Metro con metro se va. Y me queda la multiplicación de 1000 por 0,11. ¿Cuánto les queda? 110 Ya, 110 ¿qué? newton. Ujú. Entonces se necesitó más del doble de la fuerza ejercida en el primer movimiento para poder estirar esos 11 centímetros. Entonces en la primera que el resorte estaba verticalmente, se utilizó 50 newton y solo se estiró 5 centímetros. Cuando estuvo en la posición horizontal, para que se estirara 11 centímetros, requerimos más del doble de la fuerza utilizada en el primer movimiento, que es de 110 newton. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos con la resolución de este segundo ejercicio. Creo que por tiempo ya no alcanzamos a responder el último. No sé si hasta aquí tienen alguna duda. ¿Entendimos? Licenciada, Dígame. esa es la, Dígame, Lara. Dime, Ángel. Ah, no, ¿o quién me estaba diciendo? ya, licenciada, Dígame. A ver, señora, dígame, señora Cecilia, dígame, a ver, cuénteme. ¿No le escucho? Se podría haber grabado la clase y enviarla, igual yo lo quiero. Sí, Para sí, refuerzos. ahorita sí la puse a grabar, créanme que ahorita sí la puse a grabar. Cuando son así ejercicios, ayer justamente me olvidé, la verdad, pero esta vez ya la puse a grabar y ya mismo le paso el link para que pueda volver a ver el video, ¿ya? Ya, muchas gracias. Ya listo. Dime, Ángel. Ahora sí.
ya que lo que es la actividad, la fórmula que dice, la fórmula que usted muestra allí, que es de la de fuerza, la que es K por, bueno, la constante por, La deformación. ajá, esa es la única forma y de allí se va a despejar las demás. Exacto. Y cuando necesites el valor de fuerza como tal, cuando que no implique lo que es la constante o o la deformación, si no quieres saber la fuerza normal como este de aquí, que no nos está dando el valor de fuerza, nos pide la constante, pero nos da el valor de masa, utilizamos la de Newton, que es la fuerza igual a masa por gravedad. Pero de ahí se utiliza esta fórmula, es decir, que podemos trabajar con la de fuerza, que es la fuerza normalita, masa por gravedad, la fórmula que es la de fuerza, que es igual a lo que es la constante por la deformación, sí, o sí creo que era así. Sí, así creo que era, sí, ya constante por deformación o constante igual a la fuerza dividido para la deformación. Entonces, estas son las fórmulas que se aplican. Igual en el ejercicio que están aquí es exactamente, si dan cuenta, casi son los mismos que hemos estado haciendo, que son de estiración y para poder ver lo que es la constante, la deformación o la fuerza. Sí. Listo, ¿Algún, licenciada, muchas ya, gracias. ya, ¿alguna otra pregunta, chicos? ¿No? Ya, si no hay más preguntas, como ya les digo, aquí está lo que es la diapositiva, que aquí pueden observar, aquí incluso está el video, y aquí está la tarea. Si no les carga las imágenes de la tarea, recuerden que están también en las diapositivas aquí al final del gracias. Ese les representa lo que es la tarea, porque hay veces que por el internet me dicen, no sé qué tarea, no me carga la imagen. Obviamente revisen las diapositivas, que en las diapositivas también está lo que es la tarea. Entonces, con eso terminamos y nos vemos lo que es la siguiente semana. Ya me ayudan con la camarita los que pueden para lo que es la evidencia, ¿ya?